En este vídeo vamos a utilizar NotWLM para convertir cualquier cosa que le pidamos a la inteligencia artificial en algo diferente. Algo que no se ejecute una única vez y que se pare, sino que empiece a trabajar solo, que se corrija una y otra vez y no se detenga hasta que termine lo que le hemos pedido. Fíjate este documento. Este es un documento que le he pasado, que es un contrato en el que le he pedido, utilizando NotWLM debajo, que corrija ese documento y que no haga más que parar y darle vuelta hasta que consiga llegar a la perfección. Y ha pasado de la primera ronda de 3 errores a justamente la última ronda en el que ha detectado 12 errores diferentes. Para hacer esto yo he utilizado un bucle. Bueno, pues en este vídeo te voy a enseñar a utilizar NotWLM para, dándole cualquier meta sencilla en una frase, en 4 palabras, nos genere un bucle perfecto para nuestro caso de uso. Y lo vamos a ver paso a paso. Te voy a dar y te voy a compartir mi NotWLM, mi cuaderno, por si quieres utilizarlo, pero prefiero enseñarte el paso a paso por si tú quieres crearlo para ti y tenerlo exactamente adaptado a tus necesidades. Aunque esto ya lo estuvimos hablando en otra ocasión, hace como 3 o 4 semanas, antes de que empezase el hype por los bucles. Un bucle es lo que están en este momento utilizando prácticamente todos los ingenieros de inteligencia artificial. Lo han popularizado los de Anthropic, los de Cloud, y la verdad es que ellos no utilizan casi ningún prompt. Ellos utilizan directamente bucles. Entonces ellos lo que hacen es pedirle y establecerle a la inteligencia artificial una meta, algo que ellos quieren llegar a conseguir, y le piden a la IA que empiece a iterar, que empiece a darle vuelta a los resultados que va consiguiendo hasta que consiga el resultado, la meta que ellos le han establecido. Entonces, eso tienes que crear un bucle y ponerle exactamente tu meta, ponerle la iteración y ponerle una salida de ese bucle. ¿Por qué? Porque queremos que esté dándole vuelta hasta un momento determinado. Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a delegar en la inteligencia artificial. Queremos que cuando nos sentemos con el objetivo que sea, darle a NotWLM un objetivo y que nos genere un bucle en apenas 3 segundos. Entonces, para eso existen varias formas. Nosotros podemos crear un cuaderno de NotWLM desde Gemini, directamente con la integración que nosotros tenemos, aquí creando un cuaderno nuevo, o podemos irnos a NotWLM. La verdad que cuando yo estaba preparándome este vídeo me estaba planteando cuál era la mejor opción. Quizá para la gente novata desde Gemini puede ser una de las opciones más fáciles, pero no sé si todo el mundo ya la tiene integrada. Así que vamos a hacerlo desde NotWLM, que entre otras cosas yo, que soy fanático y vosotros también, seguramente os sintáis más cómodos dentro de NotWLM. Entonces vamos a crear un cuaderno completo, ¿vale? Vamos a crear un cuaderno dentro de NotWLM y lo que vamos es a añadirle 2 recursos. El primero os lo voy a dar en la descripción del vídeo, os voy a poner un enlace en el que vais a tener todos los recursos del vídeo, ¿vale? Así que simplemente nosotros vamos a subirle este archivito que se llama NotebookLM generador de bucles, que contiene toda la información básica de lo que es un bucle y de cómo conseguir un bucle, en el que se establece previamente una serie de preguntas para captar la mayor cantidad de información de lo que nosotros pretendemos conseguir y luego unas pequeñas instrucciones en las que nosotros le estamos diciendo a la inteligencia artificial de que nos genere un bucle con ciertos patrones para que sea especialmente bueno. Entonces, eso es una de las fuentes que nosotros vamos a añadírsela a NotWLM. Y la segunda fuente es este documento que publicaron los de Anthropic, los de Cloud, en el que explican pues qué son los loops y otra serie de cosillas. Entonces, este documento también se lo vamos a dar directamente a NotWLM. Copiamos la dirección, nos vamos a añadir fuentes, nos vamos a sitios web y le pegamos directamente la dirección. Y ya tenemos 2 cosas súper sencillitas y 2 fuentes en el que le estamos diciendo a NotWLM: esta es la información que tienes que saber para responderme a las preguntas. Pero ahora nosotros le vamos a decir exactamente cómo queremos que interaccione con nosotros. Entonces, esto es una de las funciones más olvidadas y desaparecidas dentro de NotWLM. Aquí arriba a la derecha, al lado de los 3 puntos, al lado, aquí donde pone configurar cuaderno, nosotros vamos a entrar aquí y vamos a seleccionar personalizado. Y aquí le vamos a poner este prompt que os voy a pasar también en la descripción, en el que le decimos que actúe como un generador de bucles apoyándose en las fuentes que nosotros le hemos dado previamente, ¿vale? Que son esos 2 artículos. Y de esta forma le establecemos 2 patrones. El primero, en el que nos va a hacer unas pequeñas preguntas que nosotros podemos o no podemos contestar. Esas preguntas sirven para generar
exactamente el contexto para que la IA sepa exactamente cuáles son nuestras necesidades en ese tema y luego le estamos diciendo que nos genere un bucle en base a las instrucciones que nosotros le hemos dado aquí, en NotebookLM generador de bucles. Y ya está, damas y caballeros, tan sencillo como esto. Y para que veáis exactamente si funciona o no funciona, lo único que nosotros le vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decirle que queremos crear un bucle para encontrar todos los huecos y errores de un documento con instrucciones del trabajo. Imaginad que estáis en el trabajo y os pasa un documento. Y vosotros, en vez de aceptarlo de por sí, vosotros le vais a pasar ese documento a la IA y le vais a pedir que le pase un bucle una y otra vez buscando errores. Porque reconocerlo, soy así de pejillera, os gusta buscar la esquinita. Bueno, pues nosotros vamos a decirle a la IA que busque la esquinita, ese pequeño error que el jefe se le ha olvidado y vosotros vais a detectar. Entonces nosotros le ponemos algo tan sencillo como algo que nosotros queremos. Queremos encontrar todos los errores del documento que me ha pasado mi jefe. Vale, y entonces ahora nos pregunta algunas cositas. Exactamente el resultado final que nosotros pretendemos. Por ejemplo, queremos un listado de errores. Y vamos contestando todas las preguntas. ¿Que os queréis saltar las preguntas? No hay ningún problema. Pero ya sabéis que cuanto más contexto tenga la inteligencia artificial de lo que vosotros necesitáis, mejores resultados os va a dar. Entonces, vamos a ir respondiendo en base a lo que nosotros queremos. Yo le he puesto algunas respuestas a las preguntas que me ha puesto y ya veis que nos genera tanto el plan que nosotros tenemos en este caso y en base a este plan nos genera esto, justamente el bucle que nosotros tenemos que copiar y irnos luego a cualquier inteligencia artificial y pegárselo. Y ahora ya simplemente nosotros podemos irnos directamente, por ejemplo, a Gemini o a cualquier inteligencia artificial, ChatGPT o lo que queráis, le pegamos el bucle que nos ha generado NotebookLM, le añadimos el contrato que nos ha pasado nuestro jefe y queremos buscarle las cosquillas y aquí vemos el resultado en el que empieza a decirnos en la primera pasada los errores que ha detectado en los 4 o 6 bloques y luego nos dice en la última pasada los errores totales que ha detectado. ¿Por qué? Porque ha empezado a darle vueltas a los resultados que ha ido encontrando una y otra vez, hasta que ha llegado a la conclusión de que ya no hay ningún otro error. Esa es la diferencia entre un prompt que se ejecuta una vez y te da este primer resultado en el que ha encontrado la primera pasada de errores y el resultado real de lo que es crear un bucle y que la inteligencia artificial esté 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, hasta llegar exactamente a vuestro objetivo. Así que, damas, caballeros, os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.